seguiremos tomando agua de vida. La palabra lava, limpia, renueva, hace nueva todas las cosas. Bien, obviamente en el Instituto Bíblico Radial lo que estamos tratando de hacer es de dar de una manera un poco general, genérica, el conocimiento, no sin fundamento, pero no tan la profundidad que quisiéramos nosotros también enseñarla. Pero bueno, aquí estamos para que usted a través de los teléfonos mensajeros o el teléfono de casa, usted nos pueda llamar y podamos nosotros compartir. Bien, vamos a iniciar ahora con el tema de otra secta, ¿verdad? Todas ellas muy organizadas, multimillonarias, con presencia en casi todos los países de la tierra y dominando y controlando grandes empresas, grandes recursos, ¿verdad? Y de ahí se ha venido desviando el concepto del mensaje cristiano. La mayor parte en el mundo secular piensa que todos los que estamos de alguna manera relacionados con la fe del Señor Jesús se hace por negocio, debido a que todas las religiones son grandes negocios que manejan cantidades verdaderamente significativas de dinero, de poder político, ¿verdad? Y por eso nosotros debemos guardarnos con mucho cuidado, porque en cualquier momento podemos caer, encasillarnos de esta forma de pensamiento del mundo. Bien. Los testigos de Jehová, ese es un nombre común también con que los conocemos, así como a la Iglesia de Cristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es conocido regularmente como mormones. A este grupo de testigos de Jehová, ¿verdad? Vamos a ver los nombres que realmente tiene, por qué ellos se nombran testigos de Jehová. Todos se fundamentan en versículos bíblicos solamente para soportar su forma de pensamiento, su doctrina o su organización. Bien, ¿quién es el fundador? Así como hay un fundador en 1830 de los mormones por José Smith, así también hay un fundador, hay un hombre que se llama Carlos Russell. Este fue el que dio origen a los testigos de Jehová. Por eso les decíamos que todas las sectas están creadas por hombres. Donde un hombre dirija una organización, prácticamente se está convirtiendo en una secta. Ese es el gran riesgo que tiene el cristianismo, mi hermano, que se conforma en grupos, en organización, o que un hombre dirige un famoso ministerio, una famosa organización, va a agarrar rumbo de secta. Muy pronto va a empezar a manifestar las características de una secta. ¿Usted las recuerda, las características de una secta? Que tienen un fundador, que tienen doctrinas que se separan de la doctrina bíblica, de la sana doctrina, que ellos empiezan a dar nuevas revelaciones en la que prácticamente se convierten como si fueran profetas sus dirigentes. Empiezan ellos a establecer sus normas y mandamientos de hombres. Empiezan a escribir sus libros y ya no solamente la Biblia es su libro. Empieza esa organización a recoger por aportación y donación de sus miembros, empieza a crear cosas,
empieza a crear grandes organizaciones humanas, entonces ya van rumbo a convertirse en una secta, si no es que ya lo son. Bien, Charles Russell, él nace en Estados Unidos el 16 de febrero de 1953. Él nace casi 40 años después de José Smith, pero nace en un periodo muy particular de los Estados Unidos. Si por un lado, en el principio de los años 1800, ¿verdad?, hay una efervescencia extraordinaria en Estados Unidos. En el año 1950 hay una particularidad también en el mundo espiritual de los Estados Unidos, y en ese periodo nace Charles Russell, ¿verdad?, en el año de 1853. Él era de origen presbiteriano, toda su familia había practicado esta fe denominacional, aunque él era también de origen de Irlanda y Escocia, su familia. A la edad de 14 años, muy joven, el otro fue a la edad de 15, ¿usted se acuerda? A la edad de 14 años, Russell se aparta de la iglesia presbiteriana porque, leyendo también la Biblia, llega a la conclusión de que, mire usted qué cosa tan curiosa, mi hermano, de que no puede existir un castigo eterno, que tampoco pueden existir la predestinación por la presciencia de Dios. Y estas dos cosas lo hacen abandonar el presbiterianismo: el concepto del infierno y el concepto de que Dios conoce a los que son suyos. De esta manera él se aparta. Y una de las razones por las cuales se aparta, ya la que le dio la separación, es la doctrina del Espíritu Santo. Él choca contra esa doctrina. Para entonces había ya en Estados Unidos una influencia de la ciencia por un lado, una influencia judía también muy fuerte. También la masonería ya jugaba un papel significativo, ¿verdad? No se conoce que José Smith haya sido masón, pero Russell sí. Russell fue masón de alto grado, y a la vez que él, después de que se separa de la denominación presbiteriana, él empieza a incursionar dentro de la masonería y dentro del estudio de esoterismo, ¿verdad? De esta manera empieza a tener contacto con el grupo adventista. ¿Qué es el grupo, qué es la corriente adventista de los Estados Unidos? La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una consecuencia de la corriente adventista que vivió Estados Unidos. ¿Qué es la corriente adventista? Bueno, Adviento quiere decir la espera de algo que viene. El adventismo es la espera de la segunda venida de Jesús. El movimiento adventista la organiza Miller, un obispo protestante, pero que a la vez era también masón de alto grado. Y él mezcla las dos cosas y determina que el 6 de octubre de 1847 es la fecha que Jesús dijo que iba a venir, tomando como base el libro de Daniel, ¿verdad?, donde habla de aquellos 2130 días y noches.
Entonces él calcula matemáticamente cuándo fue hecha la profecía, de ahí le sumó 2130 días y le dio en el calendario el 6 de octubre de 1847. Y empezó él a promulgar esta doctrina del adventismo. Y entonces empezaron a reunir en ese movimiento bautistas, presbiterianos, metodistas, todas las congregaciones históricas se unieron en un movimiento nacional en los Estados Unidos para esperar la venida del Señor. Ahí es donde Russell empieza a participar en ese movimiento adventista en el año de 1870. Ustedes me dirán, oiga, 1870, pero si Miller dijo que iba a venir el Señor en 1847, sí, lo que pasa es que todo el mundo lo esperó, mi hermano. Fue una cosa terrible. En Estados Unidos la gente vendió sus propiedades. Los que ya estaban comprometidos para casarse deshicieron su compromiso y todo el mundo fueron convocados a que se reunieran en el monte más alto de su ciudad y que todos fueran vestidos de batas blancas. Y así lo hicieron, mi hermano. Miles de gente salieron de las ciudades, estuvieron en un monte y ahí estuvieron ellos acampados desde días antes del 6 de octubre. Pasó el 6 de octubre, estuvieron el 7, el 8, hasta que prácticamente dijeron algo está pasando. Miller salió a hacer frente a esta situación y dijo que se había equivocado en un cálculo, que realmente iba a ser para 1860 y tantos. Entonces la gente volvió a su vida. Bueno, no volvió porque estuvo esperando, dijo, bueno, si se equivocó el cálculo ya falta poco, faltan 20 años. Y entonces a los siguientes 20 años tampoco llegó la segunda venida del Señor y Miller dijo que se había vuelto a equivocar y volvió a hacer sus cálculos para una tercera venida a finales de 1800, ¿verdad? Para entonces ya muere Miller, ya no pudo él ver el fracaso de sus predicciones, pero dejó la fecha. Ya para entonces ya está enrolado Russell en ese movimiento y ese mismo movimiento ya le ha dado a él, porque era un hombre muy activo, ya lo había nombrado pastor para que llevara ese mensaje, ¿verdad? Y entonces vemos que Russell entiende que no va a realizarse este programa adventista y entonces se vuelven a separar todas las denominaciones. Los presbiterianos regresaron a su función, los bautistas a la suya, y Russell no quiso irse con ninguna y crea él su propio movimiento. El movimiento de Russell es resultado, como se hará después el de Elena G. de White, son resultados del fracaso del movimiento adventista del siglo XIX. El cálculo errado de Miller que arrastró a miles de gentes, ¿verdad?, a abrazar esa experiencia que marcaría a muchos, mi hermano, y los llenaría de vergüenza por haber predecido algo que realmente no conocían. Bien, en 1874 ya Russell, separado del movimiento adventista, ya no espera la última venida y empieza él a realizar una actividad editorial a través de una revista, la cual le llama a él la Torre del Vigía de Sion. Amén. Torre en inglés es Tower, y usted por eso va a ver que todavía conservan el nombre de los Watchtower, así les llaman en Estados Unidos.
que quiere decir el vigía de la torre. Watchtower quiere decir el vigía de la torre, debido a la primera revista que Russell escribió y que se llamaba La Torre del Vigía de Sion, ¿verdad? Después se elaboró en 1880 otra revista que se llamaba El Heraldo de la Presencia de Cristo. Y estos son los dos inicios de cómo Russell empieza a difundir sus ideas. Para 1880 ya cuenta Russell con 39 congregaciones que empezaron como grupos de estudio, ¿verdad? Porque también después él establecería ya en la parte operativa, sus revistas se llamaban de esa manera, pero la parte operativa él les llamaba los estudiantes de la Biblia. Los grupos eran los estudiantes o los estudiosos de la Biblia, y así empezaron a formarse las congregaciones de los testigos de Jehová. Práctica que todavía conservan, y es la forma como van ellos adoctrinando a los que han logrado captar como prosélitos. Bien, de esta manera, para 1884, o sea, 10 años después, ya existen los centros de estudio, sigue él produciendo material impreso, ¿verdad?, que hasta ahora será la base sustancial de los testigos de Jehová, ¿verdad? Y de esta manera va caminando. Era necesario para la labor que tenía que hacer, y se casa con María Oakley en 1879, e inmediatamente la nombra a su esposa como la tesorera general de la organización. Bien, a partir de ese momento, bueno, un poco antes, Russell tiene una vida muy, así como la vida de Smith, José Smith, fue una vida señalada de escándalos sexuales, fundamentalmente en esa área. En el caso de Russell, su vida es señalada por escándalos financieros. Él era muy dado a meterse en negocios muy particulares, ¿verdad? Él estuvo metido en muchos juicios y que fue demandado, muchos de esos juicios los perdió. Por ejemplo, uno de ellos es cuando él se vendió a vender trigo milagroso, en la que decía que el trigo que él vendía era un trigo que daba una cosecha múltiple, que por la bendición de Dios esas cosechas daban mucho más que cualquier otro trigo. Y después de que, claro, obviamente la vendía a un precio diferente al trigo normal, y cuando vieron los que la compraron que cosechaban la misma, que la tierra daba el mismo rendimiento que con el trigo normal, lo demandaron de fraude, ¿verdad? Y que está sentado en la historia de que pierde ese juicio y tiene que devolver el dinero. No lo tiene, ¿verdad? Y entonces inventa muchas, luego dice, empieza a vender frijoles milagrosos, luego empieza a vender semilla de algodón milagrosa. ¿Para qué? Para que con el dinero que lograba con una le pagaba a los que había defraudado antes. Ese es el inicio, digamos, del contacto público en la vida secular de Russell. O sea, era un hombre de negocios, y era de negocios fraudulentos, y también era practicante masón, y también tenía sus centros de estudios, ¿verdad? Bien. Para entre 1881 y 1904, se dedicó él a escribir de una manera muy intensa, y a través de lo que él iba conociendo por otros conocimientos fundamentalmente esotéricos, Russell se metió al estudio de la piramidología. La piramidología es una ciencia que estudia las particularidades de las pirámides. Él inclusive viajó a Egipto a estudiar la pirámide de Gizeh
o la Gran Pirámide, y de ahí él dedujo mucho de sus principios doctrinarios en cuanto a desarrollo de la humanidad y fechas que él fue dando. De tal manera que escribió 6 volúmenes que él le llamó los estudios de las Sagradas Escrituras. Son 6 volúmenes, los volúmenes originales, muchos todavía existen en varias bibliotecas. Toda la portada tiene símbolos egipcios y símbolos babilónicos y símbolos masónicos, ¿verdad? Ese es el libro que presenta Russell y le llama Los Estudios de las Sagradas Escrituras. Estos 6 volúmenes, él afirma, a partir del momento que termina de elaborarlos, que la Biblia no se puede entender por sí sola si no se lee junto con los 6 volúmenes que él ha escrito. Y esa es la forma de pensar actualmente de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová le presentan a usted un versículo bíblico y luego le sacan un libro de los que la organización considera como libros casi sagrados para ellos, que le explican el versículo de la Biblia. Y todos los que siguen como parte de los testigos de Jehová tienen que creer lo que el libro complementario habló sobre la Biblia. Usted no tiene revelación, usted no la puede interpretar, ¿verdad? Por eso ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, no es una persona. Bien, entonces vamos entendiendo ya desde dónde viene la diferencia de pensamientos. En 1912, después, además de sus muchos problemas de juicios financieros, el pastor bautista J.J. Ross lo demanda a él ante las autoridades por presentar credenciales falsas que, según él, avalaban sus escritos y sus conocimientos bíblicos. Fue llevado a corte. ¿Por qué? Porque Russell, igual que Smith, decía que hablaba otros idiomas, que podía interpretar otras lenguas antiguas. Dentro de ellas, él decía que hablaba perfectamente el griego. Le hicieron la prueba y obviamente no pudo hablar. ¿Por qué? Porque no sabía griego. También dijo que él había sido ordenado pastor por una congregación. Le pidieron que se refiriera a qué congregación lo había ordenado, bajo quién había estudiado, ¿verdad? Para que mostrara credenciales de que conocía de la Biblia. Y obviamente tampoco pudo demostrar nada de lo que se le señalaba. Sin embargo, él sigue trabajando, sigue formando grupos, forma ahora el grupo de la Aurora Milenial, forma la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, amén, y va caminando, y antes de que sea demandado por Ross, su esposa lo demanda a él en el año de 1913 y le pide el divorcio. Y mire usted la razón por la cual se separa su esposa: por egoísmo, por engreimiento y por actitud incorrecta hacia otras mujeres. Esas son las 3 bases de la demanda de su esposa, con la cual ella se separa de Charles Russell, amén. Y él después demostraría la verdad de lo que su esposa sospechaba, ¿verdad? Russell muere el 31 de octubre de 1916, cuando viajaba en un tren, ¿verdad?, con su nueva pareja. Muere en ese
traslado cuando iba a la ciudad de Pampa, Texas. Ahí muere Charles Russell. Esto es un breviario de la vida de Russell, para que usted vea la calidad moral de estas personas que fundaron. Una de las cosas de Russell es que también Russell se dedicaba al ocultismo y al esoterismo. Él era una persona que también practicaba algo de la ouija, de esas cosas. Creía en el conocimiento de los egipcios, trazaba y manejaba símbolos egipcios con mucho conocimiento de esas partes y de esas ciencias, y sobre todo hace una mezcla entre esos conocimientos esotéricos egipcios y la masonería. Esa será la vida de Charles Russell, y bajo eso él va moviendo su forma de pensamiento. Y una de las cosas más tremendas que vamos a ver sucedió en 1914. ¿A qué me estoy refiriendo? Para 1914 el movimiento adventista ya había totalmente abortado, podríamos decir así. A fines del siglo XIX, 1890, después del segundo intento de esperar a la venida de Cristo y que se apartaron las denominaciones de nuevo, Charles Russell tomó un camino y Elena G. de White tomó otro camino. Y para poder sostener el movimiento adventista con las gentes que lo seguían, porque él había sido un pastor que había predicado esa profecía, dijo que ciertamente Cristo había venido, solamente que no vino en carne y hueso, que no vino como parusia. A eso se le llama parusia, es la manifestación física, ¿verdad?, real de Jesús. Entonces dice, sino que Él vino en el Espíritu, porque Él es Espíritu, Él no tiene carne, Él no tiene cuerpo, Él es Espíritu. No habíamos entendido que así era la venida de Jesús. Y entonces Jesús vino en 1914, recorrió toda la tierra y vio que todas las denominaciones estaban equivocadas, vio que todas las religiones eran falsas y solamente encontró al grupo, a los centros de estudio bíblicos dignos de ser tomado en cuenta. Y entonces Jesús se le presentó y se le reveló a Charles Russell y le dijo: ustedes son mis elegidos, ustedes serán mis representantes en la tierra, ustedes serán los testigos de Jehová. Entonces, para los testigos de Jehová, Él ya vino en espíritu y los nombró a ellos sus representantes en la tierra. A partir de 1914 se autonombran pues los testigos de Jehová el Padre, y que tienen ellos la verdad revelada por Jesús en su manifestación de 1914. Amén. Ahora vemos el fundamento. Ya no creen en el infierno porque Dios es amor. Por lo tanto, la doctrina de el fuego eterno, el lugar de castigo, no coincide con ese concepto de el Dios amoroso. Eso está cundiendo en muchas congregaciones cristianas ahora. Bueno, eso era desde el tiempo del siglo II del cristianismo y ahora retomado. Satanás retoma y se lo vuelve a vender a Russell. Russell se lo vende a todas las gentes y ahora Satanás lo vuelve a agarrar y se lo está vendiendo a muchas denominaciones cristianas. También empieza él a declarar que el fin del mundo ya está muy cerca, que se lo había revelado Jesús y que los hombres no entienden bien la Biblia.
que como ha sido alterada, otra vez la Biblia ha sido alterada. El mismo argumento, Satanás no se cansa, mi hermano, de usar el mismo argumento. ¿Por qué? Porque hay ignorantes todo el tiempo, ¿verdad? Ahorita estamos 40 años después de José Smith y está usando el mismo argumento. Las escrituras están alteradas y por lo tanto cualquiera persona no puede entender correctamente la Biblia y necesita hacer uso de mis 6 volúmenes que yo escribí, donde yo explico la Biblia. Y esto ha sido el fundamento que se empezó a mover. Este es el fundamento que después de su muerte lo toma el que le continúa a él en la dirección de como presidente, porque la organización que él arma es una organización que tiene un presidente, ¿verdad? O que tenía un presidente en ese tiempo, y que tiene 12, son él y los 12, el siguiente presidente, Franklin Rutherford, ¿verdad? Ampliaría la forma como Russell había iniciado el movimiento de los testigos de Jehová. Ahora bien, Rutherford en 1919 continúa el liderazgo de Russell y ya para 1919 ha sido abundantemente difundida el pensamiento de Russell por los centros de estudios bíblicos que él formó, ¿verdad? En donde realmente lo que se estudiaba eran sus libros y no la Biblia. Declara Rutherford que viene la edad de oro del mundo. Que para él, eso lo está diciendo él en 1919, que para 1937 vendrá la consolación de la humanidad y que para 1946 va a venir el despertar de la humanidad. Amén. Usted debe de saber que el que encabeza toda la organización de los testigos de Jehová es una persona a la que le llaman el profeta. Amén. Cosa semejante, ¿verdad?, a la de José Smith, donde también tienen de cabeza a un profeta. Y tiene ya 12 a su alrededor de él, el profeta y los 12, y dentro de los 12 ellos nombran al presidente, vicepresidentes, etc. Y ellos han hecho muchas profecías, de las cuales ninguna se ha cumplido. Todos sus profetas han profetizado, cada uno en su tiempo, y ninguna de sus profecías se ha cumplido. Rutherford, pues, hizo la suya y dijo la siguiente. Esto lo dijo en 1920, un año después de que él toma posesión, 4 años después de que toma posesión como profeta y presidente de los testigos, y dijo: en los próximos años los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, junto con otros justos, van a resucitar. Viene la resurrección de los justos. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es construirles un lugar digno para ellos. Y entonces todos los recursos de los testigos de Jehová se usaron para construir una mansión en la ciudad de San Diego. Una mansión para que ahí vivieran Abraham, Isaac, Jacob y los demás justos. Obviamente, pasó el año 1920, pasó el año 1927 y no resucitó Abraham, Isaac y Jacob, y por lo tanto la mansión quedó desocupada. 3 años después se fue a vivir ahí el presidente de los testigos de Jehová en esa mansión
¿verdad?, que había sido construida para los patriarcas. De la misma manera también, Rutherford, en el año de 1922, hizo otra revelación que había recibido de Jesucristo, que él había ya entrado a su templo. ¿A cuál templo? Al templo principal de los testigos de Jehová, y que el Jesucristo mismo lo había purificado. Amén. Claro, él había llegado en forma invisible, él había estado ahí presente, pero que él había podido verlo en el Espíritu, había podido hablar con él, ¿verdad? Y por lo tanto, y los testigos lo creyeron, y lo siguen creyendo. Esta es otra de las mentiras. Entonces ellos creen que el templo principal es un templo purificado por Cristo mismo. Posteriormente, Rutherford también se confrontó con problemas de demandas jurídicas por varias actividades suyas. Él y otros miembros de la secta fueron juzgados y fueron encontrados culpables. Se les condenó a 20 años de prisión. Sin embargo, por los miles de cartas que fueron enviadas como solicitud para que les condonaran la pena, ¿verdad?, el gobierno determinó indultándolos, pero fueron encontrados culpables. En 1931, Rutherford le da el nombre ya formal como Sociedad Bíblica de Tratados de la Torre del Vigía. Amén. Y esto es en español. Su nombre en inglés, usted en alguna ocasión recibe una revista de ellos, atrás va a ver el nombre en inglés, el nombre de la denominación, que hasta en la actualidad lo tienen. Este es su nombre oficial, ¿verdad?, que es la Bible Society of Tracts of Watchtower. Ese es en inglés. Así lo va usted a leer ahí en una de las revistas que ellos reparten. Todo el mundo los conoce como los testigos de Jehová. Amén. ¿Por qué se les conoce como los testigos de Jehová? Bueno, Rutherford explicó que según Isaías 43, 10 y 12, habla de que me seréis testigos, mis testigos, dice el Señor. Obviamente le está hablando al pueblo de Israel, el que vio las plagas de Egipto, el que vio maravillas, ¿verdad? Pero ellos se lo adjudicaron porque según Rutherford ese nombre le habían dado en revelación según Isaías 43, 10 y 12. De ahí ellos se toman y se empiezan a llamar comúnmente los testigos de Jehová. Amén. Desde entonces se mueven ellos a su sede, que es en Brooklyn, Nueva York. Ahí están establecidos, ¿verdad? Desde entonces ahí están establecidos. Bien. Muere 1942, murió Rutherford. Le sigue después Nathan Knorr, ¿verdad?, quien también muere en 1967, en 1977 muere, y le continúa Frederick Franz, ¿verdad?, que es prácticamente el último que se tiene registrado en la historia de quien dirige esa organización. El nombre de su profeta no se conoce, ¿verdad?, como tampoco se conoce el nombre de sus 12. Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, oiga, y ellos siempre se van a referir la organización. Ellos se refieren a ellos la organización, porque realmente eso es lo que son. Ellos son una compañía, es como una sociedad anónima en México. Así están registrados ellos en Estados Unidos como una compañía, como una Company LTD, ¿verdad? Así están, eso es, en Estados Unidos los testigos de Jehová son una empresa, una compañía, un negocio, como la Sony, como Apple, como Google, como cualquier otro de las grandes empresas, como la Nissan, como la Ford.
Así son ellos. Ellos están registrados como un negocio en Estados Unidos. Amén. Bien, estas son las generalidades. Ahora bien, vamos a ver en qué sus formas de pensamiento. Bien, los testigos de Jehová se consideran ellos un grupo revisionista. ¿Qué es un grupo revisionista? Ellos dicen, a través de nosotros se revisa la verdad del Evangelio y se actualiza. Lo mismo que dijo José Smith. José Smith también, los mormones se declaran una organización revisionista. Los testigos se consideran una organización revisionista. Los musulmanes son una religión revisionista. ¿Verdad? Entonces, ellos dicen que trajeron lo que se había desviado a través de las revelaciones que ellos han tenido, han vuelto otra vez al camino de la fuente original de las Escrituras. Sin embargo, primero, antes de que tomaran un nombre oficial, más bien ellos eran conocidos como los russellistas, o sea, los seguidores de Russell. Sin embargo, fue necesario que ellos en una declaración pública, ¿verdad?, dijeron lo siguiente: habiendo sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo, también ellos hablan de Jesús, mi hermano, para engañar a la gente, nuestro Señor y Redentor, y justificados y engendrados por Jehová Dios Padre, y llamados a su reino, sin vacilación declaramos nuestra completa lealtad y devoción a Jehová Dios Padre y a su reino, que somos siervos de Jehová Dios Padre, comisionados para hacer una obra en su nombre y en obediencia a su mandato, entregar el testimonio de Jesucristo y dar a conocer a la gente que Jehová Padre es el verdadero y único y omnipotente Dios. Por lo tanto, gozosamente aceptamos el nombre que la boca de Jehová Dios ha pronunciado y que así deseamos ser reconocidos y llamados por el nombre de testigos de Jehová, según consta en Isaías 43, 10, 12. Ahora conocemos la declaración de ellos. Esta es una declaración oficial de cómo ellos se nombran, ¿verdad? El día de hoy terminaremos leyendo lo siguiente, que también está en esta misma declaración. Nosotros amamos mucho al hermano Charles Taze Russell, porque a causa de su obra, y con gusto lo reconocemos, que el Señor lo usó y bendijo su obra en gran manera, pero no podemos consentir que se nos llamen russellistas. Aquí se están divorciando de Russell por muchas cosas. Y ser consistentes con la palabra de Dios, que la Watchtower Bible and Tract Society, este es el nombre que tiene, ese es su nombre inglés correcto, y luego tiene Corporation, la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia y la Asociación del Pueblo del Púlpito. Decimos que estas son únicamente nombres de corporaciones. Una corporación en Estados Unidos es una empresa, mi hermano. Son nombres de corporaciones y que como compañía de gentes cristianas poseemos, gobernamos y usamos para ejecutar nuestra obra en obediencia a los mandamientos de Dios, pero ninguno de estos nombres propiamente se adhieren o aplican a nosotros como cuerpo de cristianos que siguen las huellas de nuestro Señor y Maestro Cristo Jesús. Ah, qué hermoso se oye, ¿verdad? Y ahí es donde ellos se denominan testigos de Jehová.
Aquí tenemos la declaración oficial, mi hermano. Esta es la primera parte que mañana concluiremos sobre los testigos de Jehová. Posteriormente continuaremos con el adventismo y usted va a ir conociendo, mi hermano, en qué mañana que usted conozca su teología de ellos, se va a sorprender, porque como seguro estoy que usted se sorprendió con la teología de los mormones. Bien, les doy las gracias, bendigo su presencia del Espíritu de Dios para con nosotros y para con ustedes. Les doy las gracias y el día de mañana nos vemos. Los saludo y bendice el pastor Raúl Peña al servicio del Instituto Bíblico Radial, Manantial de Vida Radio 97.3 en el tema Apología y Escatología. El Señor los guarde y mañana, primero Dios, estaremos a las 8 de la mañana con ustedes.